Si de culturas iniciáticas, de civilizaciones y a nivel mitológico se trata, hay una que desde hace mucho tiempo es la que cautiva la atención de grandes, de niños, de aficionados, de investigadores desde distintos niveles. Y a lo que me refiero es a la Atlántida. Uno de esos puntos que hacen que pareciera hacer temblar a todas las ciencias y hacer temblar a todas las personas que gustan de ese saber esotérico, porque hay mucha información, pero a veces lo que es difícil es entender de toda esa información qué es confiable y qué no. Para basarlos y justamente comprender y entender de qué hablamos cuando hablamos de la Atlántida desde un contexto histórico y científico, estamos en línea con uno de los mayores investigadores del tema, y me refiero a Giorgio Díaz Montejano. Él tiene la amabilidad de estar con nosotros en este programa de hoy, y te hago extensivo el saludo. Giorgio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, es un verdadero placer y estaba ya esperando esta entrevista. Bueno, te agradezco mucho, porque realmente es un honor para nosotros contar con tu presencia, como te decía, porque además eres uno de los principales investigadores, vamos a hablar de la lengua española, por decirlo de alguna manera, que le pone luz a un tema, como te decía, desde una base histórico-científica que nos permite poner luz dentro de tanta cuestión, ¿no? ¿Es así o no? ¿Cómo te defines a ti mismo? Bueno, más o menos sí. Te agradezco de verdad que tengas ese concepto tan alto de mi investigación, y bueno, yo creo que en parte me lo merezco, ¿no? Porque llevo ya, va a ser 20 años, va a ser ahora en el 2014, va a ser 20 años que oficialmente en España, aquí en España, publiqué el primer artículo sobre las primeras evidencias que yo estaba encontrando sobre la Atlántida aquí en España, ¿no? En las investigaciones que empecé a hacer por aquí. Y claro, yo no cuento que desde los 14 años estoy interesado por la Atlántida y leyendo todo lo que me encontraba sobre la Atlántida, no, esas cosas, porque sería ya, pues si no parezco demasiado viejo. Yo cuento oficialmente que empecé realmente a investigar ya sin parar hasta hoy, desde el año 94. Y bueno, sí, yo me he especializado de alguna manera en un campo que por lo que noté que no era el que no estaba cubierto, ¿no? Yo me había percatado de que todos los libros que habían antes de empezar yo con estas investigaciones eran libros que, bueno, se hablaba mucho de la Atlántida que todos conocen, ¿no? Una especie de Atlántida mágica, mística, ¿no? Con mucha, que si tenía poderes para mover hasta el eje de la Tierra, Vimana, aparatos voladores, energía de cristal, ¿no? Una Atlántida que se nos fue, yo la veo, ¿no? Muy fantástica, muy espectacular, pero que realmente me di cuenta que no había en las primeras fuentes antiguas que empecé a consultar, que era la de Platón, no vi nada que tuviera que ver con eso, ¿no? Y eso me llamó la atención, y claro, y empecé a investigar y dije, me pregunté a mí mismo, ¿no? Me gustaría ver qué dicen realmente los antiguos sobre la Atlántida, y por ahí empecé, y a día de hoy pues ya tengo una serie de 6 volúmenes, que es la serie de Atlantología Histórico-Científica, y he logrado hacer la compilación más grande que se ha hecho jamás en la historia. Nadie hizo una obra como la que yo he hecho hasta ahora, donde he recopilado durante estos 20 años todas las fuentes que he ido encontrando en griego, en latín, en egipcio, en árabe, en asirio babilónico, en sánscrito, en casi todas las lenguas antiguas que me he podido encontrar una referencia sobre la Atlántida o sobre algo que parezca que es la Atlántida por lo que se dice, pues yo todo eso lo he compilado en una investigación, en una serie muy voluminosa, que ya te digo, va por 6 volúmenes, de los cuales he sacado en el año pasado, en agosto del 2012, y entre agosto y diciembre del 2012 saqué 2 tomos de un epítome, o sea, un compendio, un resumen de por lo menos los 4 primeros volúmenes. Bien. Es lo que está ahora, ¿no? Es lo que la gente está viendo un poco, y eso, fíjate, estaría hablando de 2 tomos de un epítome de 700, además de 750 páginas. Ajá. O sea que es un resumen, pero hay bastante información. Y bueno, para ya resumir esta primera pregunta que me haces, pues sí, yo me considero un atlantólogo historiador, o sea, un atlantólogo que investiga la Atlántida desde el punto de vista histórico,
fuentes primarias, documentos antiguos, y después intenta verificar, hago todo lo que pueda por verificar esas fuentes, esa referencia con pruebas arqueológicas, pruebas sismológicas, pruebas geológicas, o sea, digamos, una trantología histórico-científica. No me dedico al otro tipo de trantología esotérica, no lo digo con ningún sentido peyorativo, para nada, con todo mi respeto a las personas que creen en ese tipo de tradiciones, simplemente que bueno, que yo no lo he encontrado en las fuentes antiguas, no hay nada en las fuentes antiguas que me indique nada sobre eso que se ha venido diciendo desde finales del siglo XIX para acá, y bueno, pues ese es mi campo. A ver, pregúntame más. No, a ver, desde el momento que me estás contando y me cuentas de estos 7 tomos que has recopilado, pues si algo está claro es que material cuentas y de sobra para relatar. Giorgio, yo lo que quiero preguntarte ahora, como para avanzar con el relato, es, tú de alguna manera mencionabas cómo es que te has contactado con esto, pero yo me imagino al Giorgio niño, al Giorgio pequeño, y porque es muy interesante entender desde dónde uno se conecta con determinados temas. Cuando eras niño, ¿te imaginabas esto? ¿Este Giorgio adulto? ¿O cómo es que se transformó el Giorgio niño en este Giorgio adulto? Eso sí que la verdad que fue algo muy extraño. Mira, mi historia es un poco rara. A ver, bueno, lo que yo sé de mi infancia más pequeña, desde que, no sé, tenía 2 o 3 años, lo sé por lo que me cuentan mis padres, obviamente, o mi tío, familiares que vivieron ciertas cosas, ¿no? Pero desde muy pequeño, de hecho, hubo un caso muy raro que yo creo que fue para cumplir 3 años, de 2 para 3 años, me perdí un día entero. Y entonces toda mi familia buscándome, con la policía, bueno, aquello fue tremendo, en la ciudad donde yo vivía entonces, que era en Matanzas, Cuba, mi madre a borde, pues imagínate, un niño de 2 o 3 años que se perdió, todo el mundo pensando en lo peor, ¿no? Y como a las 24 horas más o menos de 24 horas, creo que no llegó a las 24 horas, pues yo mismo aparecí, era un campo muy grande que había detrás de ellos, yo vivía en medio del campo con aquello, y yo mismo aparecí, y claro, las cosas que yo decía no tenían, dicen ellos, ni sentido, porque me puse por ahí a explorar, y no sé qué, con 2 o 3 añitos, o sea, cosas raras, ¿no? Después me pasó como a los 5 o 6 años también, entonces a partir de ahí yo me empiezo a acordar que sí, lo que yo hacía, y era, yo no sé por qué, yo salía al campo, y era una cosa que me atrapaba el ponerme a investigar. O sea, que estoy hablándote de 4 o 5 años que sí me acuerdo ya las cosas que hacía. Y me ponía a buscar cuevas, me metía en las cuevas con una vela, a veces hasta sin luz, hasta donde me llegaba la vista, y así, siempre tenía como esa alma de explorador. Y ya con 14 o 15 años, pues ya ingresé incluso oficialmente en la Sociedad Arqueológica de Cuba y me empecé a meter en cuevas, a investigar y a descubrir, y yo sentía cada vez más una pasión por descubrir cosas antiguas. O sea, nunca ha habido, desde entonces, no ha habido mayor pasión para mí en la vida. Y ya después, muy poco después, me tropecé con la obra de Platón, leí el Timeo y el Critia, y desde entonces a mí el tema de la Atlántida me ha sido como una especie de asignatura que pendiente ahí, que de investigar, pero claro, en Cuba no había mucha información, prácticamente muy poca, y tampoco tenía ni idea de que pudiera la Atlántida estar por allí. Había gente que decía que sí y tal, pero claro, yo no encontraba nada que pudiera vincular con la Atlántida. Y digamos que me dediqué más a la arqueología original de allí, de Cuba, ¿no? Lo que encontraba eran cosas de allí. Lo que pasa es que después, curiosamente, en la década de los 80, me empecé a tropezar con signos grabados en las rocas que no tenían ningún sentido ni explicación dentro de lo que oficialmente se acepta en la arqueología aborigen de Cuba, ¿no? De que ahí vivieron unas tribus de indígenas que eran recolectores, pescadores y cazadores muy primitivos, que se llamaban Siboney o se llamaban taínos, que eran de origen arahuaco, del Orinoco, o sea, indígenas muy primitivos, que no eran, ni tenían escritura ni construcciones de ningún tipo, y resulta que empecé a encontrar por toda la isla. Eso fue una revolución, salió en todos los periódicos, en las revistas más importantes de Cuba, en la televisión salía yo casi toda la semana en la década de los 80, porque empecé a encontrar inscripciones que cuando me puse a investigar, y yo no tenía mucho conocimiento en ese momento, tuve que aprender de científicos de otros países,
pronto empezamos a darnos cuenta que lo que estábamos encontrando eran inscripciones fenicias, inscripciones ibéricas, inscripciones tartésicas, incluso algunas hasta romanas, otras de tipo cretense, o sea, de casi todas las civilizaciones del Mediterráneo, como si hubieran pasado por Cuba, casi todas. Es una cosa increíble. Y aparecían por casi todas partes, ¿eh? Y también empezaron a aparecer dólmenes, megalitos, menires, o sea, construcciones ciclópeas que tampoco tenían ninguna explicación. Entonces causó una revolución tremenda con todo eso, o sea, parece como si yo de alguna manera estuviera destinado siempre a encontrarme cosas que trastocan un poco todo lo que es el concepto oficial de la arqueología, ¿no? Pero bueno, como yo tuve una formación por la Academia de Ciencias allí de Cuba y una formación bastante rigurosa, yo todo lo hacía siempre con rigor, o sea, nunca con especulación, siempre mostraba la evidencia, hacía excavaciones, dirigía las excavaciones, dirigí varias excavaciones donde encontramos necrópolis, una necrópolis muy importante que encontramos en Cárdenas, en Matanzas, de 9.000 años de antigüedad, y en el centro de los enterramientos de todos los esqueletos había una chica de entre 18 y 20 años que era europea. No tenía nada que ver con los aborígenes, era mucho más alta que todos ellos, unas facciones muy finas. A la primera vimos los huesos y nos dimos cuenta, uy, esto parece una europea. Entonces, claro, pensamos, no puede ser porque tiene 9.000 años. Bueno, pues efectivamente, después se hizo todo un estudio científico de los restos óseos y finalmente el doctor Bento, que ahora es actualmente el presidente de la Sociedad Arqueológica de Cuba, el doctor Silvio Bento Canosa, que es uno de los máximos autoridades a nivel mundial en el tema de medicina forense, certificó, sin ninguna duda, después varios más lo hicieron, antropólogo, que era europea. De hecho, la identificaron como una joven europea, probablemente de la península ibérica, de España, pero con 9.000 años de antigüedad. Sí. Todas estas cosas me iban acercando de alguna manera, ¿no?, al tema de la Atlántida, porque yo recordaba y veía el Timerio escrito, mira, que aquí habla de 9.000 años la Atlántida, qué casualidad, aquí 9.000 años. Será una descendiente de los atlantes, sobreviviente que llegó aquí y ellos la adoraron, como sería rubia o morena, da igual, pero sería tan blanca y más alta que ellos, que la adoraron y por eso la pusieron en el medio y todos se fueron enterrando alrededor de ella en forma de círculo. Eso fue en la primera etapa, pero es que después durante 9.000 años, hasta 1.000 o 2.000 años antes de nuestra era, que dejaron de usar el cementerio, siguieron enterrando encima capa por capa, o sea, que era en la boca de una cueva. Era un lugar sagrado. Sí, sí. Bueno, eso que estás contando me recuerda de alguna manera, obviamente salvando las distancias, con los rituales funerarios chinos, donde el emperador se enterraba conjuntamente con su ejército, los egipcios, ¿no? Está claro que hay como un punto en común en todo eso, ¿verdad? Sí, la primera, ya te digo, nosotros en el primer estrato, o sea, el primer estrato porque ella estaba en el centro y era en el primer estrato, ya por debajo de ellos ya era la roca dura de la cueva y ya no había más nada enterrado. Digamos que después que fuimos bajando cementerio tras cementerio, época por época, restos y restos, casi 200 y pico restos, cuando llegamos a lo último de abajo, en ese primer uso del lugar como cementerio fue donde apareció esta chica de entre 18 y 20 años, era muy joven, en el medio, rodeada como en 2 anillos o 3, más o menos, en círculo así, aborígenes, sí, típicos aborígenes de América, amerindios típicos. Sí, ella era la única que era blanca. Sí, bueno, de alguna manera, si me permites contar un poquito, sí. Tú sabes, o si no lo sabes, bueno, lo pongo en juego. En lo particular soy muy estudioso también, por ejemplo, de lo que es el psicoanálisis, ¿sí? Y una de las cosas que muchas veces pongo en juego, que se enseña desde ahí, es encontrar lo idéntico en lo diferente y lo diferente en lo idéntico. Tú que has recorrido, por lo que me cuentas, tantas excavaciones y tantas investigaciones y tantas fuentes, teniendo en cuenta esto que nos relatas, ¿qué es lo que has encontrado como idéntico en cada una de esas fuentes que cuentas que has investigado, de las cuales has recopilado ya 7 tomos? Bueno, ahora ya saltando, tenemos que hacer ya un salto, claro, cronológico, ¿no? A partir del año 94, que es cuando ya yo vengo aquí a residir a España, desde entonces ya estoy aquí, ya sí, aquí me encontré otra cosa. Me acuerdo que cuando llegué aquí, lo primero que vi fue, me llevaron a ver unos petroglifos, que son unos dibujos, ¿no? Unos grabados que se hacen en roca, por eso se llama petroglifo, ¿no? Grabados en roca, del griego petro, piedra, glifos, grabado.
en las zonas de Galicia, ahí donde más hay. Entonces fui con unos arqueólogos, especialmente con Pablo Novoa Álvarez, que es el mayor especialista, sin ninguna duda, que hay en España y uno de los más grandes del mundo en este tema del arte rupestre y los petroglifos. Él me llevó a ver estos petroglifos de círculos concéntricos y me llamó la atención desde el primer momento que los vi un símbolo en particular que era el que más se repetía por todos, hasta el punto de que hay millares, son incontables ya, ¿no? Y este símbolo era justamente el mismo que aparece en todos los libros que dibujan la Atlántida para representar cómo era la Atlántida, y son 3 anillos rodeando una especie de círculo interior, ¿no?, que era la Acrópolis de Atlántida, y el canal central que sale de la Acrópolis y sobresale hasta el exterior de los anillos, ¿no?, porque como describe Platón, ese canal conectaba el mar, la costa del mar, por unos 9 kilómetros más o menos hasta el centro de la Acrópolis, la isla central, que estaba rodeada por 3 anillos de agua, o fosos circulares que se inundaban con agua del mar, y 2 espacios interfosos que eran los 2 anillos de tierra que la rodeaban, ¿no? Entonces ese esquema está fue lo primero, por ahí empezó, digo, esto no puede ser una casualidad, y vi que ese símbolo estaba repartido pero por millares. Después descubro, contactando con otros especialistas de las Islas Británicas, de Irlanda, que también se reproduce ese mismo símbolo allí, y le sigo la pista y veo que está por toda la costa atlántica hasta Marruecos. Entonces ya esto me va haciendo, me fue llevando una cosa a la otra, ¿no? Qué casualidad, Platón dice que estaba delante de Gibraltar y están apareciendo esos símbolos. Después lo encuentro en vasijas también de cerámicas tartésicas, ibéricas, y lo curioso es que este símbolo no aparece en ningún otro lugar del mundo, nada más que en esta zona concreta del Atlántico que rodea a lo que es la península ibérica, Marruecos, Canarias, ¿no? Ya, y algunos puntos del interior del Mediterráneo, pero muy pocos. Y eso encaja bastante con lo que describe Platón, ¿no? Porque claro, si fueran solo círculos concéntricos y no tuvieran ese canal central, que es el que describe Platón, pues no significaría nada, porque en el mundo entero hay círculos concéntricos, eso lo encuentra en cualquier lugar del mundo. Pero algo tan particular con ese canal central así, tal como escribe Platón, ya era demasiado, ¿no? Sí, sí. Y claro, entonces por ahí empezó la cosa, pero después lo que te había comentado un poco al principio, quise ir a las fuentes primarias, porque precisamente uno de los problemas más graves que yo sigo viendo en la mayoría de los investigadores amateur, incluso hasta en investigadores profesionales, también los veo a veces, que enfrentan cualquier tema histórico del pasado, es que no van a las fuentes primarias. O sea, utilizan 1, 2 o 3 o 10, da igual, libros anteriores, de los tiempos modernos también, o se basan prácticamente a veces en un solo libro, igual una persona, y lo que hacen es reescritura. Reescritura de varios libros anteriores. Bien. Bueno. Entonces, claro, al no irse a las fuentes primarias, ¿qué pasa? Que se repiten los aciertos, pero también los errores. Claro, de las obras anteriores que han consultado. Y no se va a la fuente primaria. Entonces yo hace mucho tiempo, esto sí lo aprendí desde que era muy joven, allá en Cuba ya yo había aprendido eso por una cuestión de metodología, que era muy importante ir a las fuentes primarias. Yo me acuerdo que la primera conferencia que di en mi vida, tenía yo 18 años, fue en el Museo Histórico de allí de la provincia de Matanza. Era una conferencia sobre una investigación que yo había hecho sobre el origen del nombre de Matanza. Y resulta que esa investigación que yo había hecho sobre el origen del nombre de Matanza hasta había sido elogiada y premiada con una mención de honor y todo un evento allí, porque les convenció a todo el mundo. Pues resulta que al año siguiente yo encontré unas fuentes primarias que nadie había consultado, y estaban ahí, pero nadie les había hecho caso nunca, porque todo el mundo repetía lo que había dicho la autoridad anterior, el catedrático anterior, tal, pero nadie había ido a las cartas originales, y eran unas cartas de Diego de Velázquez de 1510, fui a esas cartas, las leí, y resulta que todo lo que había dicho me tuve que decir, y entonces tuve que hacer otra tesis, dar otra conferencia, y decirle todo lo que dije anteriormente a la basura. Olvídenlo. Entonces, claro, a partir de ese momento, claro, por una parte hubo gente que me criticó porque me dijo que, bueno, no que más que me criticó, que me dijeron, yo no sé cómo tú has podido ver eso, yo me hubiera tragado, me hubiera callado eso y no me hubiera dicho nunca qué valor has tenido, ¿no? Pero claro, es que ese es un tema de principio. Yo siempre he tenido muy claro que lo más importante en cualquier investigación histórica es tener claro un principio, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? Esté donde esté, sea cual sea, y caiga quien caiga. O sea, uno no puede, es un error el creerse que uno tiene que investigar para buscar la confirmación constante de lo que tú crees. Exacto.
No, uno tiene que investigar de una manera muy, aunque tengas pasión en el corazón y aunque te guste lo que estás haciendo mucho, da igual, pero y aunque creas mucho en la tesis que tú crees, uno tiene que investigar con una mente muy abierta, dispuesto a lo que aparezca, sea Totalmente. Lo que sea. Totalmente. Bueno, tú fíjate que también, sin quererlo, has ido abordando alguna de las otras, no preguntas, pero sí comentarios que te iba a hacer sobre el relato, y como te decía, así como en lo particular, que bueno, también realizo mis investigaciones, he aprendido a encontrar esto idéntico en lo diferente. Otra de las claves básicas es encontrar ese desde dónde, que es lo que tú llamas fuente primordial, y sobre todo entender que cuando un investigador cree que ya encontró lo que estaba buscando, pues cierra su investigación y mal, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Claro, claro. Las investigaciones siempre, salvo cuando se trata de algo muy concreto, una evidencia concreta arqueológica, o sea, pongamos un ejemplo, pues un documento que acredita que en tal lugar había un templo y bueno, pues los arqueólogos empiezan a buscar en el lugar y excavan acá, pum, encuentran el templo, eso se acabó, ya encontraron el templo, ¿de acuerdo? Eso es algo concreto. El objetivo que era encontrar ese templo, ya se encontró, ahí Perfecto. está. Perfecto. Pero cuando es una investigación general sobre el conocimiento del pasado, de la historia de la humanidad, del origen, y hay 100.000 teorías sobre el origen de algo, sobre el origen de conceptos determinados, el origen de las civilizaciones, etcétera. Yo pienso que estamos muy lejos, pero muy lejos todavía de poder decir ya está todo cerrado, ya está cerrado. No, además con toda la implicancia que tiene algo como es el tema de la Atlántida, que no solamente es un tema de encontrar físicamente, si quieres decirlo, dónde estaba ubicada, sino que estamos hablando de una cultura, ¿no? Con todo eso. Hay muchas cosas que se derivan de ella, e incluso con las propias fuentes antiguas. A mí las fuentes antiguas que yo he consultado, todas las que he encontrado, me han permitido precisar muchas cosas, pero claro, las fuentes son limitadas, quiere decir, las fuentes te dicen lo que te dicen, y ya está, pero todo lo demás que no te dicen la fuente, ¿cómo llegas a ese conocimiento? O sea, ¿cómo llegas a un montón de conocimiento que me gustaría saber de los atlantes, de qué pasó con ellos realmente? Y muchas cosas más, si no están en la fuente, si no existen fuentes, o si existieron, se han perdido. Entonces, claro, ahí hay que ir por pasos, pienso yo, ¿no? Lo primero es precisar con lo que se tiene. Entonces, con lo que se tiene, tratar de localizarla. Y yo pienso que después que se localice, si realmente existió, claro, porque todavía, hasta que no se encuentre oficialmente, arqueológicamente, no existió. Eso es una realidad. Entonces, el día que se encuentre bajo el mar y se pueda entonces ya excavar y sacar todo lo que se puede rescatar a la superficie, todo lo que se pueda hallar ahí abajo, entonces cuando realmente empezaría la verdadera ciencia atlantología, como decimos hoy en día, egiptología, por ejemplo, es cuando realmente empezaría la verdadera atlantología ya desde un punto de vista científico. Entonces empezarían a deducir, a sacar conclusiones, mira, resulta que tal pueblo deriva de ello, porque mira, es igual esto, es igual lo otro, mira, fueron los que inventaron esto, ya lo sabían, ya lo conocían antes que tal pueblo y tal, pero hasta ese momento ni siquiera tenemos la seguridad de que existió realmente. Sí, te entiendo. Yo te puedo decir una cosa, a mí siempre hay una pregunta que me suelen hacer mucho, y seguro que me la ibas a hacer, así que ya me la adelanto. Adelante. Si creo o no creo en la Atlántida como tal, o sea, si yo creo si existió o no existió. Claro, la pregunta es, a nivel personal, por mi experiencia, por todos estos años, sería deshonesto de mi parte que yo dijera que no creo que no haya existido. No, por supuesto, yo cada vez estoy más convencido de que existió realmente, pero a nivel científico no puedo probarlo. A nivel científico sé que todavía no han aparecido las pruebas que se exige desde el rigor para poder decir realmente al 100% que existió. Yo tengo la intuición de que sí existió, porque es como que todo lo que he reunido hasta ahora me apunta a que existió. Exactamente, se entiende eso. Y ya que estamos abordando ahora el tema un poco más ya en concreto respecto de la Atlántida, si hay mitos respecto de eso, también hay mitos respecto de su ubicación, o de su posible ubicación, digamos, ¿no? Desde el lago Titicaca, desde lo que es Pumapunku, desde lo que es el Océano Atlántico. ¿A la Indonesia? La han situado en muchas... Yo te voy a decir, mira, me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque siempre es un tema, es curioso, pero es uno de los temas, en los 20 años que tengo, de todas las preguntas que me han hecho, tanto por email
privado, por conversaciones, es una de las preguntas que más le sigue preocupando a la gente. Yo te voy a decir aquí sí lo tengo claro todo, ¿no? Para mí la Atlántida está donde dicen las fuentes que estaba. Ya está, para mí no hay más discusión. O sea, todas las fuentes que he reunido no hay ninguna contradicción. Todas la ponen en un único lugar del planeta Tierra. Y ese único lugar, lo dicen bien claramente, es delante de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. No hay ninguna mínima duda, porque todas las referencias antiguas de los griegos ponen las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar. Y además lo especifica, en el Atlántico, delante de las columnas de Hércules. Y siempre la ponen ahí, y además no muy lejos. ¿Y por qué no muy lejos? Porque la expresión que utilizan siempre en griego es una preposición, que en griego es pro. Entonces esa preposición pro, cuando dice protuestomatos, en griego significa delante de la boca, que ustedes los griegos llaman las columnas de Hércules, etcétera, ¿no? Entonces cuando se usa ese protu, que significa delante de o ante, los griegos siempre usaban esa preposición, y esto yo lo verifiqué de mil maneras, mirando todos los lexicones, haciendo un análisis estadístico de todos los usos conocidos, documento por documento, papiro por papiro, manuscrito por manuscrito. Siempre lo usaron para referirse a algo que está a la vista, al alcance de la vista, nunca para algo que ya no puedes ver por de lo lejos que está, que ya no lo puedes ver con tu vista. Bien, o sea que sí. Por lo tanto, claro, la isla comenzaba cuando salían por el estrecho de Gibraltar y entraban en el Golfo de Cádiz y en todo el Golfo Atlántico, en ese espacio que hay entre Iberia, Marruecos, Canarias, Madeira, pues en esa área, ahí tenía que estar la isla, o por lo menos ahí tenía que empezar, porque bien, estaba a la vista. Bien, ¿y tú crees que lo que es la actual Islas Canarias y lo que es parte del Caribe, incluyendo Cuba, sean restos de la Atlántida? Bueno, ahí donde vamos ahora a precisar. Yo he logrado precisar mucho con la fuente. A ver, lo primero que pude precisar, que fue uno de los más graves errores que se repitieron por malas traducciones, evidentemente, porque hay que hacer un poquito de retrospectiva, ¿no? Un poquito de historia. Las primeras traducciones al latín no empiezan hasta 1482, por ahí más o menos, a finales del siglo XV, cuando Marsilio Ficino traduce al latín las obras completas de Platón que estaban en códice griego por primera vez. A partir de ahí después viene el descubrimiento de América, y como las obras de Platón estaban recién traducidas, que empezaban a conocerlo todos los curas, los sacerdotes, las personas intelectuales, ¿no?, de los primeros cronistas españoles, todo el mundo pensó, bueno, pues entonces la Atlántida tiene que ser América, porque mira, es un gran continente que está del otro lado de la Atlántida, ¿no? Y por ahí se empezó ya toda esta historia, ¿no? Pero claro, estos primeros autores no hicieron ningún estudio filológico, ni paleográfico, ni nada, simplemente se quedaron con lo primero que leyeron en latín, y entonces las traducciones estas latinas eran un poquito imprecisas, entonces aunque ponían delante, creyeron que era enfrente, y de ahí pasaron con que enfrente a lo mejor podía haber sido del otro lado, ¿no? Y no se dieron cuenta de estos temas. Pero realmente el estudio filológico demuestra que no, que se estaba refiriendo a una isla que empezaba muy cerca de la columna de Hércules. Ahora, ¿hasta dónde se extendía hacia el oeste? Ahí es difícil precisarlo, pero hay una pista importante. En el mismo Timeo se dice claramente que una vez que salían las columnas de Hércules, estaba la Atlántida delante mismo de la boca de las columnas de Hércules, pero dice que después de la Atlántida se pasaba a otras islas, en griego, Alas Nesos, dice. Y después de esas otras islas, dice, a un continente que estaba por frente a esas islas. Bien. Entonces, esas otras islas que están después de la Atlántida serían Madeira, Azores y el Caribe, y las Antillas, bien, por ejemplo. Sí. ¿Entiendes? Entonces eso ya nos permite precisar de que la Atlántida, en su extensión hasta el oeste, a lo mejor pudo haber llegado hasta las Madeiras, haber incluido Madeira, haber incluido Canarias, y como mucho pudo haber incluido las Azores, como bien, mucho, pero algunas islas hay que dejar fuera porque lo dicen claramente, que después había otras islas que estaban frente al continente. Bien, tú sabes que yo hace mucho tiempo, cuando empecé a interesarme por estos temas, hice un ejercicio hasta infantil, si quieres, y te lo quiero contar a ver qué me puedes decir al respecto. Basando o teniendo como base de esto que te voy a contarte, de que alguna vez la Tierra como tal fue unificada, ¿verdad? Lo que se conoce como la Gondwana, digamos. Una vez recortando el planiferio, si tú lo recortas y lo tratas de reunir, hay un espacio en donde se nota
se nota que tendría que haber algo y no está, y es justo en ese sector que describes. Digo, quizás hasta es muy práctico, muy casero, pero por lo menos te da la pauta de que ahí algo hubo y no está. Sí. Lo conozco, lo he visto, lo he leído también. Además es algo evidente, efectivamente, cuando intentas juntar las piezas como rompecabezas, justo en lo que en este espacio que te digo, pero incluso llegando hasta las mismas Antillas del Caribe, queda como una especie de hueco, como que falta un cacho de tierra grande ahí, ¿no? Claro. Ese cacho de tierra podría haber sido perfectamente la Atlántida, claro que sí, no podemos descartarlo. Ahora, lo que sí yo te digo, lo que sí está claro por la descripción que da es que un grupo de islas, sean las Azores o sea el Caribe con todas las Antillas, sí tiene que quedar fuera de la Atlántida, porque es bien claro que lo dice que después de la Atlántida estaban esas islas, y después de esas islas dice Catanticru, que en griego significa frente por frente, o sea, como muy cerquita, muy directo, todo un gran continente. Ese gran continente es América, sin duda alguna. Por lo tanto, la Atlántida no es América. Bien, eso ya está claro. Se entiende. Georgios, como te he contado antes también cuando empezamos la charla, y como también lo sabe la gente que sigue los programas de Tu Propio Camino, lo que yo trato de poner en juego siempre es ese saber, esa sabiduría que nos han legado distintas culturas, por decirlo de alguna manera, de los sumerios en adelante, donde es comprobable, pero también esa misma sabiduría nos pone en juego cuestiones como la Atlántida, que es un saber que llega a los sumerios desde algún lado. Yo quiero contarte algunas cuestiones míticas que dice esta sabiduría respecto de la Atlántida, y que tú tengas la amabilidad de decirme, de eso que yo te cuento, si has podido verificar o encontrar evidencia de algo. Es un pequeño, un ejercicio, digamos. Según lo que nos cuentan estos relatos de lo que serían la sabiduría, que como te digo, no hay una manera de comprobarlo si tú sigues el método científico como haces tú. Bueno, está claro que en cuanto a la ubicación, nos relata lo mismo. Según estos relatos, la Atlántida ha surgido como tal, y la civilización, hace aproximadamente unos 2,5 millones de años, hacia atrás, obviamente, y aproximadamente ha durado hasta unos 250.000 años, o sea que ha durado unos 2 millones de años como civilización y como isla, que en ese periodo además la Atlántida sufrió 4 hundimientos en distintas etapas, como que cada vez fue, por decirlo de alguna manera, distintas islas, no era una isla única, y que fue hundiéndose por etapas, siendo la última, esta que fue más reciente, ya casi sin habitantes, hace unos, como te decía, 250.000 años. ¿Qué es lo que se traslada a nivel mitológico como el diluvio universal en distintas culturas, que se encuentra, y lo encuentras en distintas culturas? Y que la civilización atlante, por decirlo así, lo que ha hecho es, cuando sucedió esta catástrofe, ha divididose en 2 grupos. Uno que ha ido a través del Golfo de México, y es lo que luego se conoce como la cultura tolteca, y otro que ha ido hacia lo que es la parte, entrando por Europa, alojándose en el Tíbet. Y ahí, a partir de ahí, luego ramificándose y demás. Eso es lo que nos cuenta, por decirlo así, el mito que tiene que ver con esta sabiduría. Ahora yo te pregunto, de esto que yo te he relatado, ¿tú has podido corroborar o nos puedes contar algo? Bien, mira, todo lo que me has contado lo conozco bien. Porque lo estudié al principio, porque yo nunca he despreciado ninguna fuente. O sea, yo he investigado todas. Todo eso, casi exactamente igual, y con más detalles, por supuesto, está en la obra de la Teosofía de Madame Blavatsky. Exactamente. Ella es la primera, realmente la primera, no hay antes de ella ninguna otra fuente que diga absolutamente nada de eso. O sea, ella es la primera fuente. Ahora, ella es la fuente y ella tiene su fuente, por supuesto. Las fuentes de ella, no son historiadores, no son documentos antiguos realmente, son simplemente, ella dice, y bueno, hay gente que le cree, por supuesto, y tiene escuelas, tiene muchos seguidores en el mundo que le creen completo, pero no hay manera de probarlo, ¿no? Ella dice que son revelaciones que ella recibía con
con personajes, avatares, maestros espirituales, desdoblamientos que hacía ella y consultaba como una especie de archivo acásico en un nivel etérico y cosas así, cartas que le caían de pronto así del cielo, pum, y en la carta decía la información, o sea, cosas así, ¿no? O también incluso por sesiones espiritistas o mediúnicas y tal. O sea, ella no construye toda su teoría de esta antropogénesis, ella no la construye, aunque consulta, por supuesto, también historiadores, y cuando le es útil, los utiliza, por supuesto, y menciona a Platón, y menciona a Dios de los ciclos, y por supuesto, pero lo utiliza desde un punto de vista para la parte, digamos, de la Atlántida reciente histórica. Bien, ¿no? ¿Se entiende? Claro, pero para esta Atlántida, que me cuentas de 250.000 y de millones de años, y de las 4 o 5 razas que se van sucediendo y todo eso, claro, no hay fuente ninguna, o sea, no hay ningún escrito, ningún documento, ni en sánscrito. Yo he verificado absolutamente todo eso. No existe documento, no existe ningún documento antiguo. Ojo, yo siempre insisto, yo no pretendo con esto acusar a Madame Blavatsky, y Dios me libre de ello, ¿no? De que haya sido una mentirosa, una embaucadora, o que ha hecho como los ha habido, por supuesto. Yo lo único que digo es que no hay fuentes que acrediten nada de eso. Bueno, por eso, fuentes históricas. De ahí surge la pregunta que te hacía, es ¿qué has encontrado tú a nivel de evidencia respecto de esto? Si es que has encontrado algo, básicamente. Bueno, sí, yo he encontrado bastante, porque ya te digo, si tengo 6 volúmenes, imagínate. En el primer tomo del Epítome, ahí en el primer tomo, por ejemplo, son 448 páginas repletas de fuentes. Y hay un montón de autores, griegos, fenicios, ahí van un montón de autores. Mira, la fuente, la cronología que se dan en las fuentes, todas las que existen hasta ahora, que son las que yo creo que conozco yo, porque cuando yo empecé en las investigaciones hablaban de 10 o 12 nada más, y ya voy por más de 200 y pico, todas las que he encontrado ahora, ya casi llego a las 300. En todas, cuando se habla de la cronología de la Atlántida, lo máximo que se dice para el origen de la Atlántida, ojo, no para el final, para el origen. Para el origen, para cuando Poseidón se une con Clito y tiene los 5 pares de gemelos, lo único que se acredita son como máximo 11.580 años. Para el origen. Pero después, claro, la Atlántida va desarrollándose y va pasando por distintas evoluciones hasta que llegan a la edad del bronce y alcanzan un gran esplendor y construyen acueductos y construyen una supermetrópolis tremenda. Se les queda chiquita la Atlántida y entonces se les da por empezar a invadir todo el Mediterráneo y terminan teniendo una guerra. En los tiempos finales de la Atlántida terminan teniendo una guerra con los griegos y con los egipcios, y se describe claramente la época en que ocurre esa guerra. Y se dice claramente que esa guerra se produce cuando en Atenas primigenia, que era de la época micénica, reinaban Kekrops, Erecteo, Erisistón y Eristonio. Invito a los que nos están escuchando que vayan al Critias 110 AB, ahí está. Bueno. Dice claramente que esos personajes, que son los Kekrópidas, que es el primer linaje de los primeros reyes fundadores de la Atenas prehistórica, primitiva o primigenia, son los que se enfrentan a los atlantes y les derrotan y vencen a los atlantes. Según todas las cronologías que habían en la época de Platón y ya mucho antes, habían varias conocidas, de hecho se ha conservado una muy buena, que es la Crónica de Paros, que es una gran losa de mármol, y ahí se ha conservado, está intacta como el documento más antiguo sobre la cronología de los griegos. La época en que vivieron los Kekrópidas fue entre 1581, redondeado en el 1600 a.C., y el 1500 a.C. Y en el Critia 112 se especifica que la guerra, o sea, después que los griegos vencieron, estos primeros griegos, los Kekrópidas, vencieron a los atlantes, hubo una catástrofe, un cataclismo que también afectó a Atenas, y que ese cataclismo hizo que toda la tierra que tenía la capa vegetal de la Acrópolis se fuera para el mar, porque fue como un gran diluvio, ¿no? Y se quedara toda pelada en roca viva como está hoy en día, así mismo lo dice, ¿no? En Critia. Bueno, pues ese cataclismo se describe cómo que sucedió, y se supone que es el mismo que acabó con la Atlántida, porque ya los griegos le habían vencido a los atlantes, no puede haber sido entonces después, claro, antes. Se dice que sucedió poco antes del cataclismo de los tiempos de Deucalión, en griego Epideucalionos.
sea, de los tiempos del Deucalión. Y ese cataclismo de los tiempos del Deucalión, que es como una especie de gran diluvio que ocurrió allí en la zona de Grecia y el Egeo, ese cataclismo se fija aproximadamente en 1530, 1520 antes de Cristo. Por lo tanto, todo encaja perfectamente con que el final de la Atlántida es muchísimo más reciente de lo que se ha creído. O sea, fue a finales de la Edad de Bronce, cuando estaban en guerra precisamente los hicsos contra los egipcios, los minoicos contra los micénicos, en esa misma época. De hecho, los quecrópidas son reyes micénicos y ya se sabe arqueológicamente que los micénicos derrotaron a los minoicos en esa misma época. Bien. Entonces, esa es la época del final, digamos, de la civilización de la Atlántida, pero el origen parece, por lo que se describe en el Timeo, que fue 9.000 años antes de la conversación de Solón con los sacerdotes griegos. Y esos 9.000 años antes suman hoy en día 11.580. Bien, bueno, interesantísimo hacer este contraste, porque además siempre, como hablamos en un principio, las investigaciones, y sobre todo una investigación tan magna como esta, hay que constantemente estar integrándola y alimentándola con nuevas fuentes, con nuevos datos, y eso es lo que la hace crecer realmente. Ahora, respecto de Platón como tal, que es para nosotros prácticamente quien ha puesto el tema de la Atlántida en juego, voy a decirlo de esta manera: según cuentan las leyendas, en la información de la Atlántida, la toma de sus viajes a Egipto, de lo que eran en ese momento las escuelas de misterio. ¿De esto has podido verificar algo tú? Bueno, lo que yo he podido verificar por las fuentes antiguas que hablan del hecho, sobre todo Plutarco y Proclo y Crantor, que son las tres fuentes más importantes que más dieron datos sobre este tema, realmente no parece que haya sido realmente Platón el que fue a Egipto. De hecho, no hay ninguna prueba hasta ahora exacta del documento antiguo que acredite que Platón haya visitado Egipto nunca. Lo que sí acreditan todos los autores es lo mismo que él cuenta en Escritia, de que fue Solón. Eso sí está acreditado por muchos autores, incluso hasta por Heródoto, Solón el que visitó Egipto. Solón aproximadamente entre el 580 y el 570 antes de Cristo, por ahí más o menos, no se puede precisar más, que con ese margen de error de 20 años, ¿no? Entre 580 y 570 más o menos, él estuvo en Sais. Ahí en Sais se reunió con, en Escritia no se dice los nombres, se dice con unos sacerdotes. Pero Plutarco, que estuvo en Egipto mucho tiempo, convivió también con sacerdotes egipcios y tenía el acceso a los archivos directamente de los egipcios, a los archivos históricos de ellos, verifica la historia de que sí, de que es cierto que Solón estuvo, de que los sacerdotes egipcios le contaron la historia de la Atlántida. Por lo tanto, ya eso demuestra que no es un invento de Platón, aunque mucha gente no ha querido ni darse cuenta de ello, sobre todo los escépticos. Y encima hasta nos da los nombres de los dos sacerdotes que hablaron con Solón. Nos dicen que era Songis de Sais y Psnofis de Heliópolis. Y dice que eran los dos sacerdotes más sabios que había en aquella época. Bien. En la época en que Solón visitó. Porque Solón lo recibieron como si fuera un rey. Bien, o sea que independientemente de esto, que por decirlo de alguna manera, de quién fue el que lo visitó, aunque está claro con lo que nos cuentas quién ha sido, lo que sí está claro es de dónde proviene. Entonces, sí, no hay ninguna duda por las fuentes que yo he consultado de que la historia proviene de Egipto. O sea, Solón visitó a Egipto, los sacerdotes le contaron la historia a Solón. Eso está claro. Hay varios autores que lo acreditan. Tenemos incluso un testimonio muy importante, aparte de Plutarco, que ya es buenísimo, porque Plutarco estuvo allí y consultó los archivos. Tenemos uno muy importante, que es Crantor. Crantor fue un filósofo muy importante que pocos años después de morir Platón, él estaba en lo que era la primera academia fundada por Platón. Hubo tres academias importantes en la antigüedad. Pues la primera, la que fundó Platón, Crantor, menos de 20 años después, visitó Egipto. Y cuando visitó Egipto, verificó con sus propios ojos estelas egipcias con la historia de la Atlántida. Bien, y ahora eso quedó acreditado. Bien, surge una pregunta sin comprometerte, porque no eres un egiptólogo, un atlantólogo. ¿Has encontrado algo en común entre ambas culturas en tanta investigación?
que además has encontrado algo en común a nivel de glifos, a nivel de arte, a nivel algo que hayas dicho, esto pareciera provenir de la Atlántida, o como estos símbolos que encontraba. ¿En Egipto has encontrado algo de eso? ¿Te ha llevado tu investigación a Egipto, por ejemplo? No físicamente necesariamente, sino te ha llevado he estado físicamente, bueno. Sí, he recorrido bastante. Bueno, bien. Imagínate, estando aquí en Europa he tenido esa ventaja, ¿no? Estando en el Mediterráneo, he tenido que hacer viajes obligatoriamente, porque no solo porque soy partidario siempre de ir a la fuente primaria, y la fuente primaria significa no solo tener acceso a una copia digital, por ejemplo, de un papiro, por supuesto, sino que a veces es necesario y obligatorio ir al templo, al lugar, y verlo con tus propios ojos cómo está el jeroglífico tallado, ¿no? Porque a lo mejor no hay ninguna foto, ¿no? De eso en concreto, ¿no? Y entonces, sí, yo he visitado Egipto, he visitado Sicilia, Creta, he visitado varios lugares en estos 20 años para verificar fuentes, ¿no? Sobre todo, más que nada, la mayoría de los viajes, más que arqueológicos, incluso eran a bibliotecas y a colecciones y a monasterios, donde habían determinados papiros y documentos que era donde único estaban, ¿no? Y lo que sí te puedo decir... ¿Sí? No digo, ¿y en Egipto en particular has encontrado algo que te conecte? Bueno, en Egipto lo que he encontrado hasta ahora, que es bastante, muchísimo más de lo que yo pensaba, a ver, vamos a hacerlo de otra manera. Cuando yo empecé con estas investigaciones, yo no me imaginaba, pero ni remotamente, que me iba a poder encontrar ni siquiera un solo testimonio egipcio que pudiera acreditar la historia de los sacerdotes. No porque no creyera, porque sí tenía la intuición de que sí, de que era verdad, de que los sacerdotes les habían encontrado, sino porque, por una cuestión lógica, pensaba, es prácticamente imposible que con tantos egiptólogos que ha habido hasta hoy, con tantos libros de egiptología que se han escrito, que nada, si hubiera algo, que no hubiera salido publicado. Entonces, claro, yo daba por sentado de que no había nada, que si había algo se perdió en un papiro, la historia de la Atlántida que los sacerdotes tendrían escrita, la tendrían en un papiro que se perdió, a lo mejor era copia única, y se acabó y ya está, y nadie va a encontrar eso nunca. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Pero claro, cuando me pongo a investigar y me pongo a revisar todas las bases de datos con todos los textos y todas las publicaciones, pues de ahí me ha salido ya un libro que tiene 322 páginas con más de 200 referencias, mapas, donde claramente hasta se dibuja la Atlántida delante de las columnas de Hércules y todo. Bueno, entonces sí es una evidencia. Pasé de no esperar encontrar ni una sola evidencia, ahí por más casi 220 yo vea. Sí. ¿Y has encontrado alguna referencia que te diga cómo es que los egipcios tomaron contacto con esta, por decirlo de alguna manera, leyenda? ¿Eso has encontrado algo? Claro, ahí donde está el tema, que es muy complicado, porque estos mapas, los primeros, los únicos que aparecen, los que aparecen como más antiguos, son 8 mapas que se hicieron en el Imperio Medio, entre el 1900, justo en la época de los finales del hundimiento de la Atlántida y de la guerra con los Kekropia, justo en esa época, entre el 1900 y el 1550. En esa época se hicieron estos 8 mapas, estos fueron los primeros. A partir de ahí, sí ya se hicieron hasta casi la época de Cleopatra, hasta los últimos momentos de la época romana, se estuvieron haciendo por millares. Sí, te calculo que son millares porque se han conservado como restos y algunos completos más de 2000 ejemplos. Y si se han conservado siendo en papiro, sin contar lo que he encontrado en templos, en paredes también dibujados, solamente en papiro, si ya se han conservado fragmentos de más de 2000, eso significa que se debe haber reproducido por millares. Bien. O sea, que era algo súper conocido y súper abundante en el Antiguo Egipto. Lo que pasa es que está catalogado como literatura mágico-religiosa, no como literatura histórica. Bueno, de eso te iba a preguntar, ¿no? Porque a medida que avanzamos en tu relato, parece hasta sorprendente que todavía lo que es la Atlántida esté catalogada básicamente en lo que has dicho recién, como una historia mítica mezclada con magia y cuentos de hadas. Y yo creo que en realidad me parece como que no le han cargado las tintas necesarias. Si hay o no motivos ¿por qué han hecho eso? Ya es otro tema que no es el momento de discutirlo, pero me parece que, como dijiste en un principio, la evidencia a veces siempre está ahí. El que no está es la persona que tiene que encontrarla hasta que llega el momento justo, y quizás parte de tu función es brindarle a la humanidad esto que nos estás regalando de alguna manera.
Muchas gracias. Yo siento que bueno, que es algo que es importante, que es útil, porque yo siempre digo que cuando se hace una investigación, cualquier resultado, tanto lo positivo como lo negativo, es útil. Claro. Siempre, en la ciencia es así, en la verdadera ciencia es así. El resultado no importa si es positivo o es negativo, en cualquiera de las dos maneras siempre es útil. Totalmente. Porque si al final de todas estas investigaciones y de yo qué sé, de gastar millones y millones y millones en buscar la Atlántida, a lo mejor en el área del Atlántico donde yo creo que debe estar, donde únicamente podría estar por todas las referencias de las fuentes escritas antiguas, se peina, digamos, hasta el último metro en el fondo del mar y no aparece nada, pues entonces la conclusión ¿cuál es? Que no existió, que es una leyenda, y ya está. Bueno, pero es útil porque ya está, por lo menos se aclaró un misterio, se aclaró un tema, no existió. Exactamente, está discernido. Y bueno, ya que diste en la vamos a decirlo, me brindaste la siguiente pregunta, ya casi cerrando el encuentro, porque hace una hora aproximadamente que estamos hablando, pero te puedo asegurar que hablando haciendo un poco de humor con lo que contamos, ha pasado como el tiempo como agua. No, nada, me parece que llevamos 15 minutos hablando. Realmente sí, pues está claro que este es el primero de ojalá muchos encuentros. Seguro que sí. Ojalá también en algún momento podamos hacer uno donde le agreguemos video para lo que es el canal de YouTube, como para mostrar además todo esto que nos relatas, ¿no? Los mapas, estos símbolos. De todas maneras, en este programa que estamos haciendo ahora, seguro que podemos mostrar algunas imágenes también. Bueno. Yo, si no, en todo caso, después veo la manera de subir también esta entrevista a YouTube e ir agregándole esta información. Exacto, vamos agregando imágenes y tal. Porque realmente es muy, muy rica el encuentro, mucho más de lo que esperaba antes de encontrarnos. Y te decía que había servido casi la siguiente pregunta en bandeja, y es, de todo eso que has investigado, de todo eso, ¿cuál es la evidencia que puedes decir que es más concreta hasta ahora que has encontrado? Si es que la hay, ¿sí? Sí. A ver, la pregunta es difícil y te voy a decir por qué. Porque tengo mi preferida, o sea, no tengo una sola todavía. Imagínate, son tantas... tengo más de 250 evidencias buenas, de gran calidad. Pero evidentemente siempre hay unas cuantas que son las que más peso tienen y cuando alguien me pregunta algo como esto tengo que mojarme, ¿no? Tengo que decir, bueno, pues tal. Bueno, yo pensaba hasta hace poco que la principal son los 8 mapas de estos egipcios primigenios. Porque claro, es que aparece la isla dibujada delante del canal estrecho y ojo con los datos. La isla dibujada delante de las columnas de Hércules, lo que sería la columna de Hércules, y con el título debajo, esta es la isla de los dioses. Ajá. Fíjate qué curioso. Esta es la isla de los dioses en el gran o inmenso mar azul verdoso de aguas frías, o sea, el océano, está claro. Bien. Dice, cuyas dimensiones, refiriéndose al mar, al océano, ni siquiera Osiris conoces. Mira. O sea, como él dice que es tan gigantesco, está describiendo el océano Atlántico completo que rodea la Tierra, es tan gigantesco que ni siquiera el mismo dios Osiris conoce su longitud ni su anchura. Y entonces, debajo, eso es lo que pone debajo de la isla, y ya después, en la misma isla, aparece un puerto con una barca sagrada, canales, un canal central, como describe Platón, y justo al lado de la isla pone el nombre de la ciudad. Entonces dice, esta es la ciudad del trono acuático o la ciudad acuática del trono del dios que eleva o que hace elevar el cielo, y ese dios es Shu, y Shu es el que los griegos convirtieron en Atlas. Bien. O sea, está diciendo que esa es la isla de Atlas. Bien. Sí. Entonces, eso para mí esos 8 mapas en conjunto sería la prueba más importante, pero encontré una más importante todavía. Bien. Sí, una más importante todavía, sin ninguna duda, y es en Badajoz, aquí en la península ibérica, en Badajoz, los arqueólogos, por suerte lo encontraron los arqueólogos, no lo encontré yo, si no habrían dicho que lo falsifiqué. Que la plantaste. Lo encontraron los arqueólogos hace ya años y yo me enteré hace muy poco y ellos ni se habían dado cuenta de lo que era eso, claro. Encontraron un panel al aire libre en el arte rupestre donde hay muchos símbolos dibujados y resulta que hay dibujado un mapa del Mediterráneo, se ve clarísimo el Mediterráneo, se ve la península ibérica, Marruecos, el estrecho, y delante del estrecho una isla, y en el medio de la isla
varios anillos concéntricos, la Acrópolis, igual como describe Platón, el canal central y los barcos y todo entrando por el puerto, y, increíble, todo bien detallado perfectamente. Habían visto los mapas egipcios esos. No, ellos no conocían los mapas egipcios ni nada, porque los arqueólogos no lo conocían para nada, además son arqueólogos de estos que ni siquiera se han atrevido ni a describir lo que están viendo ahí. Entonces ya yo tengo todos los dibujos originales de ellos, las fotos, todo, y los tengo bien explicados en el libro que va a salir próximo ahora, el libro que pienso sacar ahora en Navidades, porque es la mayor prueba, además va a ir hasta en portada del libro. Es la misma versión de los mapas egipcios, pero una versión hecha aquí en petrolíferos que han datado ellos en la edad del bronce. Bien. O sea que en la misma época de los... Allá del bronce me dices. Es decir, lo han datado los arqueólogos por el estilo de los barcos, que tienen proa en forma de pico de pato, iguales que los de los pueblos del mar. Entonces los han datado aproximadamente entre el 1500 y el 1300 a.C. O sea, más o menos finales también de la época de la Atlántida. Pero lo curioso es que ese mapa ya está dibujando la Atlántida, aunque sea de finales, está dibujando la Atlántida, que dice que en todo caso sería o un recuerdo de cuando estaba la isla, o que se hizo el mapa cuando la isla todavía no se había hundido, claro. Sí. Pero es lo mismo que vemos en los mapas egipcios, pero en una superficie, en un panel de roca al aire libre tallado. Y en otro lugar totalmente distinto, además. Claro, ya está, y es como una confirmación, o sea, ya está, es que ya son demasiadas las evidencias ya. Sí. Ya esto no puede ser una leyenda, no puede ser un cuento, no puede ser una invención, ya está. Está claro que no es una invención de Platón, porque acreditan varios autores y vieron los textos, autores antiguos los vieron en Egipto, de que la fuente es egipcia, o sea, la fuente de la historia es egipcia. Y si ahora encontramos en la península ibérica este mapa, y encontramos también todos esos círculos concéntricos con el canal, todos esos símbolos, los laberintos, o sea, todo lo que más o menos se describe en el Tineo y en Etiopía, lo vamos encontrando en la península ibérica, en Marruecos, en Canarias, que dicen lo que rodea al espacio donde debería estar la Atlántida, hasta el ADN. Yo había lanzado mi hipótesis en el primer tomo ya que salió en el 2012, aunque llevaba años publicando, de que los minoicos eran confederados, o sea, un pueblo confederado de los atlantes y probablemente de la misma raza. Pues resulta que ahora científicamente se ha demostrado que los minoicos, por su ADN, provienen del Atlántico, de la península ibérica, sobre todo, y de Marruecos, del Atlántico. Bien. O sea, y no de Anatolia como se creía. Sí. Y eso está publicado, ha salido la noticia hace poco, con pruebas científicas de ADN, y ya sabes que eso es científico, con eso mandan a alguien a la cárcel, o sea, con el ADN. Ahí no hay especulación. No, bien. Entonces quiero decir que todo apunta a ello. Así que ya te he respondido la pregunta. Ese mapa de la edad del bronce que apareció en Extremadura, en Badajoz, en tierra del antiguo Tartessos, datado, como te dije, en la edad del bronce, donde claramente se ve la isla delante del estrecho de Gibraltar con la ciudad concéntrica, con sus barcos, todo, un montón de detalles que coinciden con la descripción. Para mí es la evidencia hasta ahora más contundente de que ahí existió algo delante de Gibraltar y todo eso no puede ser un cuento inventado por nadie. Bien, y Georgios, yo he visto que hasta hace poco tiempo, no sé si lo has encontrado, estabas queriendo contactar con un oceanógrafo, pero con estudios paleontológicos, ¿verdad? ¿O me equivoco lo que estoy diciendo? Para detectar algo en el lecho, algo que has visto. Sí, ahora recuerdo. Bueno, era así, estaba intentando localizar un oceanógrafo, ya resolví el tema, porque habían llegado me había enterado, ¿no?, de que habían hecho unas pruebas científicas sobre los cambios del nivel del mar a lo largo de los últimos 11.000 años, ¿no? Entonces era muy importante yo conocer ese dato de acuerdo a unas evidencias arqueológicas que han aparecido aquí en Huelva bajo el agua. Es un poblado que ha aparecido bajo el agua, una ciudad, pero que está a 8 metros de profundidad. Entonces resulta que por los datos de la paleoceanógrafo, la palabra un poco complicada, de la paleoceanografía, sobre esos cambios del nivel del mar, cuando el nivel del mar estaba por debajo de los 8 metros, para que pudiera haberse hecho un pueblo, aunque estuviera pegadito al nivel del mar, el nivel del mar entonces debería que haber estado a -9, a -10, a -11, pero no podía haber estado por encima de -8, claro. Entonces esa época sería unos 7.000 años o 5.000 años, era bastante antiguo, ¿no? Pero resulta que más recientemente se ha dicho que no, que era un poblado romano que por alguna catástrofe sísmica o algo se cayó completo para abajo, ¿no? Es lo que oficialmente se está diciendo, aunque no han mostrado ninguna prueba arqueológica
de ningún tipo hasta el momento, está como mucho en secreto todo eso, de que realmente sea un pueblo romano que se hundió por algún sismo, un terremoto, un tsunami, etcétera, algo parecido a lo que le pasó a la Atlántida, ¿no? Y por eso quería precisar ese dato, pero bueno, ya lo precisé. Y también precisé una cosa muy importante, ha salido publicado recientemente, que se ha logrado reconstruir con pruebas científicas muestras obtenidas por radiocarbono 14 en las capas de tsunamita, que son las capas que dejan los tsunamis. Bueno, ya tú recuerdas lo que pasó en la India, lo que pasó en Japón. Cuando un tsunami pasa, arrastra todo tipo de escombros y basuras, y todos esos escombros y basuras los acumula siempre al final de donde terminan las olas. Y cuando se va retirando, él se lleva otra vez una gran parte, la dispersa, pero siempre queda una acumulación final de capas. Entonces, esas capas, se ha visto, se pueden reconstruir, se puede excavando, se encuentran a lo largo de la historia y se pueden fechar por carbono 14, por los restos orgánicos que tienen de vegetal, de animal, y también por las conchas marinas, que siempre son por millares. Entonces, después se fechan, ¿no? Bueno, pues se pudo demostrar la existencia de 5 tsunamis, y uno de ellos catalogado como mega tsunami, por lo grandísimo que fue, anteriores a la época romana. Y uno de ellos encaja perfectamente con la época en que describe Platón en que ocurrió la destrucción de la Atlántida, o sea, entre el 1900 y el 1500 a.C. Porque el otro que hay anterior, los otros dos que hay anterior, son del 5000 más o menos, o sea que no coinciden ni siquiera con el inicio de la Atlántida ni con el final, y era muy pequeño, no tuvo potencia ninguna. Sí, claro, a ver, estamos hablando de un continente. El momento en que se hundió, tiene que haber en algún lado alguna prueba, porque estamos hablando de un continente, o sea, no es algo pequeño, tiene que haber evidencias. Bueno, si me permites hacer una puntualización, porque es muy importante. Claro. Aunque la isla fuera grande, no es un continente, y te voy a explicar por qué no es un continente. Te entiendo. Porque Platón nunca usó, ni ningún autor, la palabra continente. Eso es una invención moderna. Siempre la llamó isla. Te agradezco la corrección, porque... Claro. Ahora, lo que pasa es que sí, una isla que hubiera tenido, es que no es necesario ni siquiera que fuera gigantesca. Una isla que hubiera tenido un tamaño, exactamente en ese hueco que hay... Sí, una superficie. Sí. Pues exactamente, entre Marruecos, Iberia, Madeira y Canarias, en ese espacio, una isla en ese espacio que se hubiera hundido, tiene que haber creado una ola de tsunamis gigantescos, pero bestiales, una catástrofe impresionante que tiene que haber afectado a todas las costas del Atlántico de un lado y del otro, o sea, hasta América, hasta Miami, hasta México, hasta todos esos lugares tiene que haber llegado unos tsunamis horribles. Entonces esas huellas tienen que estar en algún lado, y ahora ya se están encontrando en las costas de aquí de Cádiz, Andalucía, Portugal, Marruecos, así que del otro lado, si se ponen a buscar y hacen los mismos estudios, las van a encontrar también. Y eso va a ser pruebas más contundentes todavía. Bien, una pregunta también, Georgios. En lo que nos estás comentando, que es la zona geográfica en donde todo indica que ha estado la Atlántida, ¿de qué profundidad estamos hablando respecto del lecho marino? ¿Tienes idea? Sí, ahí sí es un poco difícil. Te voy a decir por qué. Si nos guiamos por las referencias que se dan en el Crítidas, no podría estar a demasiada profundidad. ¿Por qué? Dice exactamente que después que se hundió la isla, aunque eso puede haber ido bajando después con el tiempo, claro, pero en el momento, cuando los sacerdotes están hablando con Solón, en ese tiempo presente que están hablando con él, le dicen, y aún ahora, o sea, aún hoy en día, usan la expresión nun en griego, que significa que todavía hoy en día, no se puede navegar bien por ese lugar por los fondos tan bajos que hay, por los extremos bajidos que claro chocan con los barcos, hace que los barcos no puedan navegar. Entonces, si están describiendo, dice por el lodo, el fango, etcétera, que dejó la isla al hundirse, lo que están describiendo en ese momento es que todavía en ese momento, y estamos hablando de 580 a.C., el lugar donde se había hundido la Atlántida, entre la superficie del mar y todo lo que quedó de la isla bajo el fondo, era muy poca altura. Eso es lo que ellos dicen en ese momento. Pero claro, cuando investigas el Atlántico en toda esa zona, no hay ninguna zona tan baja. Las zonas más bajas están muy cerca de la costa. Bien. Ya todo está de 200, 100 metros por debajo de profundidad. Por ¿Y hay alguna evidencia de que haya pasado algo a nivel del lecho marino como para que se haya hundido aún más?
Yo sí tengo bastantes evidencias reunidas sobre eso, pero te voy a hacer una pequeña, a ver, ¿cómo decir? Sí. No quiero dar mucho dato ahora. Porque es uno de los platos fuertes de mi próximo libro. Bueno, a ver... sí, te puedo decir, no, pero no te voy a dejar con la voz ahí, te voy a decir algo, ¿vale? Bueno, digámoslo así, hagamos una pregunta puente. Ya que nos estás hablando de tu próximo libro, cuéntanos entonces de tu proyecto del próximo libro y de paso nos cuentas algún adelanto. ¿Qué te parece? Vale, te cuento un adelanto sobre este tema. Sí, mira, en mi próximo libro, aparte de tratar el tema de la evidencia que hablamos ahorita, ¿no?, de este mapa y de otros mapas y de muchas cosas nuevas que voy a sacar muy reveladoras, uno de los temas fundamentales fuertes del próximo libro que pienso sacar para la Navidad va a ser las evidencias estas sísmicas de tsunami, terremotos y la explicación con pruebas, con dataciones, con todo, de dónde estaba exactamente la isla y con pruebas cómo fue que se hundió, pum, de golpe. O sea, se hundió, literalmente se derrumbó por completo para abajo. Entonces, tengo las evidencias, tengo las pruebas ya encontradas, reunidas por muchos científicos oceanógrafos que las han ido reuniendo durante años, pero que ellos no habían visto o no podían verlo, porque se pueden buscar muchos problemas si se ponen a hablar de la Atlántida, claro, pero lo que importa son las evidencias, y las evidencias están ahí y los estudios están publicados, que la gente va a poder ver que no me invento nada. Faltaba alguien que las integre, las pruebas, digamos. Claro, toneladas y toneladas incontables de una grandísima cantidad de acumulación de sedimentos que cayó de golpe justo en la zona donde yo había reconstruido ya que debía haber estado la Atlántida. Buenísimo. O sea, como el equivalente al espacio de una isla bastante grande, que por un gran terremoto, unos grandes movimientos sísmicos, date cuenta que esa zona justo, la parte a la mitad, la unión, la gran falla que une la placa tectónica de África con la de Europa. África va empujando a Europa centímetro por centímetro, poco a poco, y se está metiendo debajo de España y la está levantando. Entonces, ese choque constante es el causante de que por lo menos cada 1500 años se provoca un terremoto inmenso de altísima intensidad en el fondo del mar que provoca los tsunamis. Y claro, si había una isla encima justo, es que la partida por medio, cada 1500 años, esos constantes choques, hasta que vino uno, el que ocurrió justamente a finales de la Edad del Bronce, que ya no pudo más y partió por completo todo lo que era el sedimento principal de la isla y lo hundió para abajo de golpe. Bien. Bueno, y las pruebas están ahí y aparecen por todos lados. Y tú me dices que ya, para lo único que hay que diciembre... hacer es buscar bajo el mar. Por eso, tú me dices que para diciembre estará este libro... Espero que sí, para noviembre, diciembre espero tenerlo, estoy haciendo todo lo posible por sacarlo. Además, este viaje no va a ser como los otros libros que son demasiado grandes, voluminosos, enormes, que cuesta hasta leerlo, no, va a ser un librito a lo mejor de 250 páginas, algo más pequeño, más manejable y con un precio muchísimo más económico, que no pase de 25, 26 euros como mucho, ¿no? ¿Y qué? ¿Lo podemos comprar en librerías, por Amazon, digital? De momento yo no tengo editor, o sea, tenía un editor y me cogió la situación de la crisis española y bueno, yo lo que hago es me lo autoedito a través de Amazon, o sea, de manera que cualquiera lo puede comprar en cualquier lugar del mundo comprando directamente a Amazon y le llega a su casa. Bueno, Georgios, a ver, te hago una invitación y luego vemos si es posible ponerla en juego, que es que cuando ya edites tu libro, cuando ya tengas todo definido para lanzarlo y que ya lo estés así, a ver si tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, ahí sí ya quizás, ojalá con video, para hacer una entrevista para lo que sería el canal de YouTube, en donde ahí sí, ya con libro en mano, le cuentes a la gente el por qué le conviene comprar tu libro. ¿Qué te parece, Giorgio? Perfecto, muchas gracias, hombre. Sería maravilloso, será. Bueno, mi amigo, te digo, hace más de una hora que estamos hablando, el tiempo ha pasado, como decía, como agua. Sé que también el momento que estamos haciendo este encuentro es un poco tarde para ti, así que te agradezco mucho esta oportunidad para hablar y te puedo asegurar que hay muchas preguntas en el tintero porque este tema da y para mucho, pero quiero guardar algunas para cuando sea este próximo encuentro. ¿Te parece? De acuerdo, me parece perfecto. ¿Quieres, si es de tu agrado, dejarnos alguna vía de contacto contigo, contarnos? Sí, dejo algo sencillito. La mejor manera de contactarme, la más fácil, es por Facebook. Me encuentran enseguida poniendo mi nombre, Giorgio Díaz Montejano, pero más fácil todavía,
que la gente puede memorizar, atlantidahistórica.com. Bastante. Atlantidahistórica.com. Es un nombre bastante fácil de recordar. Todo junto y en minúscula, ¿verdad? Ya está, sí, atlantidahistórica.com. Ya está, y entran directamente a mi oficial website y tienen mi blog, los enlaces a Facebook, por ahí ya pueden entrar a todas mis redes sociales y unirse a toda la comunidad de lectores que tengo. Yo soy bastante activo, quiere decir, la gente lo ve, o sea, ya prácticamente todos los días atiendo a mis lectores, publico cosas constantemente. Doy fe de eso, Giorgio. Doy fe. Mi amigo, te agradezco mucho este encuentro, que además es la apertura que tiene que ver con, como te decía, con este ciclo de radial que estamos aperturando aquí en Tu Propio Camino. Te agradezco mucho y que tengas un excelente día, mi amigo. Gracias a ti, ha sido un enorme placer y bueno, y espero que tus seguidores y tus lectores y tus oyentes disfruten este programa. Te puedo asegurar que sí. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.